Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro, el canal de la Escuela de Filosofía y Psicología Aztlán. Hoy, junto a nosotros, se encuentra el profesor León Azulay. Hola, ¿qué tal? Hola. Y vamos a hacer un programa especial sobre la psicología de Jung, ¿sí? Así que, en principio, bueno, León, vos sos un especialista, ¿no?, en el estudio de la psicología de Jung desde hace muchas décadas. Así es. Bueno, vamos a explicar por qué vamos a hacer este video y otros más que van a venir a continuación más adelante. Primeramente, Jung, desde hace 57 años que ha fallecido, sus enseñanzas se han difundido en todo el mundo, especialmente en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en muchas universidades, pero en el área de América Latina o en habla española es muy poco conocido. Por lo tanto, yo me he tomado el trabajo, porque he estudiado muchos años a Jung, de explicar en español en América Latina quién era Jung, cuál es su método psicológico y todo lo que se desconoce en nuestro idioma. En primera instancia, Jung fue un médico psiquiatra suizo, nacido en 1875, muerto en 1961, que en principio se cree comúnmente en el conocimiento oficial que fue un discípulo de Freud. Realmente fue un colaborador de Freud en los primeros años del siglo XX, poco tiempo. Luego desarrolló su propio método de psicología. De esto es lo que vamos hoy a explicar. ¿Cuál es el método o sistema psicológico de Jung, conocido comúnmente como la psicología de los arquetipos? Tenemos un programa. Hoy, ya a la fecha, se están editando ya todas las obras completas de Jung en español. Y el famoso libro rojo de Jung también se ha editado. Es decir, es uno de los métodos de psicología más importantes para el siglo XXI. Nosotros vamos a hacer un resumen de unos puntos del método del sistema de psicología de Jung. Una pregunta en relación un poco a los inicios, ¿no?, de Jung. Vos recién mencionaste que en realidad él colaboró con Freud durante un tiempo, pero no es que fue su discípulo. Y tengo entendido, según lo leí, él lo explica en su autobiografía, que cuando él se recibe de médico psiquiatra y empieza a trabajar, que fue a principios del siglo XX, ¿no?, en el 1900, él ya traía una formación de lo que es el ámbito de la filosofía, ¿no? Él había leído a Kant. Jung, antes de estudiar ciencias naturales, que era medicina, hoy es medicina, estudió filosofía. Estudió a los filósofos de su época, especialmente a Nietzsche, tenía una gran cultura, y finalmente se decidió por estudiar lo que se llamaba en aquella época ciencias naturales, y se recibió de médico en 1900. Especialmente en el área de psiquiatría, que recién comenzaba. Pero tenía un bagaje anterior de una gran cultura psicológico-filosófica y antigua. Esa es la antecedente que tenía Jung. Claro, ¿con qué idea parte Jung acerca de qué es el hombre y de qué es la psique humana? Bien, ahí está la diferencia con los otros métodos psicológicos. La psicología de Jung básicamente es una psicología no materialista, una psicología metafísica, como era la psicología en los pueblos antiguos, en Grecia o en la India. Y este es el método que usó Jung. Y Jung no inventó nada, simplemente se dedicó a investigar cómo fue el sistema antiguo de filosofía y psicología de los antiguos pueblos que habían dado un extraordinario resultado en su educación. E investigando durante muchísimos años, desarrolló su sistema, que ahora vamos a ir explicándolo. Entonces, la idea de Jung es, vamos a poner el gráfico ahí, de la psique. La palabra psique, en principio, es una palabra griega que quiere decir alma. Nosotros conocemos la palabra alma por medio de la religión. Es muy conocido esto del alma en las religiones, inclusive en la religión occidental.
Pero hoy la palabra psique ya no se toma como alma, sino se toma como psiquismo o mentalidad, o funciones mentales. Incluso Así se confunde, sí. se confunde el psiquismo o la actividad mental con el cerebro mismo, ¿no? También. Otra de las ideas innovadoras de Jung es que él, según su investigación, opina o dice, por su investigación, que la psique no es el cerebro físico, sino que el cerebro es un vehículo de una entidad energética que es el psiquismo. Ahí empieza la diferencia con la psicología materialista. Por lo tanto, el alma, o la psique, como hablaba Platón, es una entidad metafísica que está en el cuerpo físico en la escuela de la vida y que cumple funciones de aprendizaje en la vida, puesto que la vida para Jung, como para esa psicología, es una escuela. Exacto. Ahí estamos viendo en el gráfico, ¿no? Sí. Que sí que engloba a todo lo que incluye este gráfico, que es el ego y el inconsciente, ¿no? Claro, y como vemos en el gráfico, todo ese dibujo es la psique, o sea, la mente. Y uno lo divide en 3 estratos, en primera instancia más simple, pero más complejo, pero ahora vamos a verlo así, en la parte del ego, que es la parte más alta, indícanlo ahí, arriba, que es la parte más pequeña de la psique, que es el estado de vigilia que tenemos todo el mundo cuando estamos despiertos durante el día o la noche, donde nuestra conciencia se expande hacia afuera, hacia el mundo objetivo de los elementos, es el estado de vigilia. Este estado de vigilia siempre es condicionado por varias cosas. Primero, por la herencia psicológica que tiene cada individuo y por la cultura o época en que vive. Ese es el condicionamiento del ego, o sea, la conciencia adquirida. Entonces, vemos que hay tipos psicológicos, y Jung también habla de distintos tipos psicológicos. No todos los seres humanos son psicológicamente iguales, sino que tienen distintos grados de evolución. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo el esquema. También se habla de Jung de el estado de vigilia, que es el ego, que es un estado de contradicciones permanentes, pero que no es muy objetivo, es bastante subjetivo, está condicionado por la vida de la época en que uno vive, más el condicionamiento que uno trae en el inconsciente personal. O sea que, por ejemplo, uno se despierta a la mañana, ¿no? Sale del estado de sueño y ya entra en el estado de conciencia y vigilia, que es el del ego, digamos, el estado en el que hacemos todas las cosas cotidianas con las que vamos a trabajar y tomamos las decisiones. Siempre es ese pequeño nivel que es el del ego, pero que ¿qué peligro se encierra de que este ego tenga una proporción tan pequeña en relación a lo que es la totalidad de la psique, ¿no? Como bueno, en realidad ese es el problema que tenemos hoy con esta nueva psicología, que nosotros creemos que solo somos el ego. Y uno descubre que no es así, sino que el ego es una pequeña parte de la psique. Y le sigue el inconsciente personal, o sea, cada uno de nosotros traemos un inconsciente personal que es lo que venimos siendo de distintas etapas anteriores, donde están las virtudes y los defectos psicológicos. Esas virtudes y defectos psicológicos dan el grado de evolución, de comprensión y de inteligencia que tiene cada uno, que es diferente y que cada uno lo puede comprobar, que desde el punto de vista psicológico somos diferentes, no desde el punto de vista humano. Entonces tenemos que Jung divide el ego, el inconsciente personal, que como dice la palabra es individual, es personal, de millones de habitantes del planeta, y un inconsciente colectivo, que es la parte más grande del gráfico, para toda la humanidad. Ahora, ¿de qué se trata este inconsciente colectivo? Está compuesto o contiene los arquetipos. Para Jung los arquetipos, ahora lo saca esto de las ideas platónicas, que es el mundo de las ideas,
son las ideas primordiales, las primeras ideas, las primeras experiencias de los seres humanos, que son arcaicas, que vienen de un innumerable pasado. Y estos arquetipos del inconsciente colectivo, que están en lo más profundo de nuestra psique, inducen constantemente sobre nuestra conciencia procesos para el aprendizaje en la existencia. Bueno, o sea que la idea de las filosofías materialistas, ¿no?, de el siglo XVIII y XIX, esta idea de que el hombre nacía como una tabla rasa, según la concepción de Jung, o sea, ellos decían que el hombre nacía en blanco, ¿no? Y que únicamente todos sus contenidos mentales eran a través de lo que percibía en la vida por los 5 sentidos físicos, ¿no? Así Jung es. parte de una idea muy diferente. Eso mismo. Jung descubrió por investigación, era un empirista pero idealista, que realmente el niño no venía, bueno, su mente vacía, sino que era con condicionamientos personales. O sea, vocaciones personales, conflictos personales, y él acuñó la palabra complejos. Ajá. ¿Eh? ¿Qué sería un complejo? El complejo es un conjunto de ideas y sentimientos no muy bien organizados que perturban un poco la conciencia y la conducta del individuo y que pueden servir, no necesariamente son negativos, pueden servir para el individuo para buscar verdades, para perfeccionar su conducta. Por ejemplo, él dice que el ego es un complejo, no en el sentido freudiano, sino en el sentido de un conjunto de ideas y sentimientos que tenemos cada uno de nosotros, no muy bien definido para cada uno de nosotros. Por eso le llama conflicto. Los demás conflictos, que hoy tienen los nombres de la psicología moderna, los complejos del inconsciente personal, que trata la psicoterapia, también existen para Jung, pero son mucho más de lo que el inicio freudiano indicó. Bueno, Freud, por ejemplo, habló del complejo de Edipo y tengo entendido que Jung, en una entrevista que le hicieron, que está grabada, él cuenta que fue el único arquetipo que Freud descubrió, el complejo de Edipo, ¿no? Así es, pero vamos a hablar de los arquetipos. Ahí vemos en el gráfico algunos arquetipos que pone Jung, aunque hay cientos de arquetipos. Todo lo que es singular en el ser humano es arquetípico. Él pone, por ejemplo, básicamente importantes arquetipos básicos en el ser humano, que luego se conectan con los demás arquetipos, que son los siguientes. Por ejemplo, el ánima, que es la parte interna psicológica en el varón, que le permite al varón conectarse con todo lo que es femenino en el mundo interno de él y en el mundo externo de él. A eso le llamó ánima, que en latín la palabra ánima significa alma. Y la palabra animus, para distinguirlo de ánima, es en la mujer es lo masculino dentro de la mujer y que cumple el mismo rol de orientarla hacia lo masculino interna y externamente. Luego viene el personaje. Personajes son todos los roles que los seres humanos hacemos en la vida física, desde la niñez, en la adolescencia, la mediana edad, la ancianidad, los roles humanos comunes y los roles profesionales. Eso es el personaje. El personaje era en la antigua Grecia la máscara que llevaban los actores para representar las comedias y en las tragedias. De ahí viene la palabra persona o máscara, que es el rol. Es normal que todos tengamos un rol en la vida y a todos esos roles Jung le llama arquetipo personaje. Después vamos a estudiar todos los arquetipos en especial aparte de ellos, ¿no? Luego habla de un importante arquetipo que él llama sombra. La sombra para Jung son los instintos primitivos en el ser humano que son, digamos, tan relacionados con
el mundo animal, también somos el animal humano. Claro, es lo que Es compartimos. parte de lo que compartimos con los animales, pero el instinto en el ser humano o sombra puede cambiarse a hacerse consciente para usar ese tipo de energía, porque los arquetipos son una forma de energía, para usarlo para tener y desarrollar mayor inteligencia. Creo que es En primera una... instancia, como no tenemos conciencia de la sombra es el instinto criminal, Sí. negativo, de conflictivo, de problemático, pero puede ser cambiado a través de la reflexión, la meditación y el trabajo psicológico con métodos que hoy son conocidos, que vienen muchos de Oriente y otros desarrolló Jung acá en Occidente. Lo que te iba a Y luego comentar... viene, perdón, enseguida sí. te explico, viene lo principal Ujú. del sistema de Jung, que es el self. Self es una palabra inglesa que quiere decir sí mismo. El sí mismo es el yo real, es el centro de la conciencia. En el taoísmo se llamaba la conciencia del centro. Los budistas le llaman Rigpa, los hindúes le llaman Atman. Y uno le puso el nombre occidental del sí mismo, que es el yo real, que está en el inconsciente colectivo, al cual el ego tiene que llegar a ser eso a través de la evolución. Esos son los arquetipos. Luego habla de la libido. Ahora, hay una idea diferente de la libido de Jung, ¿no es cierto, Flor? Ujú. Claro, porque en general la idea que tenemos del libido es más que nada lo que se difundió con Freud, ¿no? Que lo asociamos con lo sexual. Lo sexual. Y Jung no niega que sea lo sexual. Es también lo sexual, en primera instancia, pero es mucho más que eso también. Es decir, la libido es toda la energía psíquica. Claro. O sea, esta entidad energética que nos da vida al nacer está desde los pies hasta la cabeza. Entonces, en cada sector hace activar o la sexualidad, o la emotividad en el plexo, o la conciencia de la inteligencia, o el razonamiento. O sea, que la libido para Jung es toda la energía psíquica que a veces se polariza en la sexualidad, en las impresiones, en la intuición o en muchas otras cosas diferentes. Esa es la diferencia con la psicología tradicional, el concepto de libido para Jung. Luego habla de los valores psíquicos, o sea, los arquetipos tienen valores de lo que los antiguos llamaban la conciencia moral. No la moral de las costumbres, porque cada época tiene sus costumbres, cada época histórica, sino la conciencia moral es atemporal. Es decir, es las leyes de evolución que tiene el psiquismo de la línea humana, porque cada línea de evolución tiene sus leyes. Los animales tienen sus leyes, los minerales, los vegetales y los humanos también tienen leyes de evolución, y están todos los pueblos antiguos escritos de ese tipo. Por ejemplo, el Kybalión, es un libro egipcio antiguo, y en la alquimia que estudió Jung también, están las leyes de evolución correctas y las incorrectas, que son el desvío de la conducta, ¿no es cierto? Bueno, el Entonces, budismo... ese es el principio de los valores psíquicos. El budismo habla del Dharma, ¿no? Que sería esta El misma budismo idea. le llama Dharma a las leyes de evolución psicológica. Luego habla de la intuición. Nosotros hoy estamos muy conectados con esto intuitivo, el periodismo, los novelistas, todos hablan mucho de la intuición, pero técnicamente no se sabe bien qué es la intuición. La intuición es la conciencia del self, la conciencia o la inteligencia del sí mismo. Así que tenemos dos tipos de inteligencia. La inteligencia del ego cotidiana, ¿no? La común, la que usamos todos los días, y la conciencia del sí mismo, que es la intuición, que es una función inmediata de conocimiento, ¿no? De repente decimos, me di cuenta de algo, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? No sabemos. Bien, Jung descubre, como decía Platón y los antiguos griegos, por ejemplo, Teofastro, que era uno de los grandes psicólogos que siguió a Aristóteles, es la conciencia del ser, la inteligencia del ser, eso es la intuición, que es muy rápida. O sea, que es una ayuda también que el inconsciente le da al ego. Eso mismo. Luego hablar del principio de equivalencia,
que es la equivalencia entre lo vigílico y lo inconsciente. O sea, no están enfrentados, sino están combinados. El ego de vigilia y lo inconsciente. El inconsciente trata de mantener el equilibrio del consciente y así sucesivamente. Esa es la equivalencia que trae entre los dos, las dos funciones de la psique. Claro, pero una pregunta, ¿no? Porque Jung también habló de que el individuo de esta época, producto de la forma de vida, ¿no? Básicamente el materialismo, Bien. se había vuelto una persona neurótica, es decir, enfrentada consigo mismo, ¿no? O sea, que esta búsqueda, esta equivalencia o esta complementación, perdón, entre el ego, ¿no? Lo consciente y lo inconsciente, en un estado de neurosis no se da, ¿no? De esa manera. Eso también lo tuvo en cuenta el doctor Jung. Eso se llama las variables del pensamiento en Jung, o la entropía. El pensamiento nuestro, los sentimientos nuestros varían constantemente, todos lo sabemos, ¿no es cierto? De repente estamos bien, de repente estamos mal, de repente ignoramos una cosa, de repente recordamos otra. Esas son las variables del pensamiento, que es el movimiento de la energía psíquica, eso también lo tuvo en cuenta y a que le llamó entropía. Luego habla de la canalización de energía, es el método de evolución que inventó Jung para su escuela. O sea, en la antigüedad, en Delfos, Eleusis, en Grecia, estaban las escuelas iniciáticas para el desarrollo de la conciencia del individuo, que eran los misterios mayores. Y Jung, modernizando todo el sistema de acuerdo al siglo XX, le llama a su método proceso de individuación. O sea, uno es un individuo físicamente, obvio, ¿no? Cada individuo está separado físicamente. Pero la mente no está individuada, sino está fragmentada. Por lo tanto, coordinar la unión de todos las partes mentales, él le llama proceso de individuación, que es un método de evolución psicológica. Después lo vamos a ir tratando en distintos videos. Claro, eso se conecta también con lo que después en la psicología transpersonal, que en parte se nutre, ¿no? De todos los descubrimientos de Jung, se hablan de los estados acrecentados de conciencia, ¿no? Exactamente. Bueno, fue el primero que abrió camino a la nueva psicología, fue Jung, a partir de 1913, con su hace más de un siglo, con símbolos de transformación de la libido, que luego se agregaron otros psicólogos más posteriormente y se llamó hoy lo que conocemos como psicología transpersonal, con distintos métodos, ¿no? También habla Jung de la canalización de energía, que es la evolución, y la función trascendente. Dice que como el individuo viene con una herencia psicológica, cada individuo viene con ciertas vocaciones innatas, aunque sean elementales o de mediana desarrollo o de gran desarrollo, de etapas anteriores de vida. Y también con defectos, las dos cosas juntas. Bien, eso le llamó función trascendente. O sea, descubrir lo que uno viene siendo vocacionalmente, no me refiero a los test de vocación inventados por la universidad, sino lo que naturalmente uno es, el destino personal que le toca hacer, que hoy no lo puede hacer porque está masificado, eso le llama vocación personal, que el individuo puede descubrir a través de la reflexión. Luego hablamos de tipo psicológico, como dijimos hoy, Jung descubre que los seres humanos psicológicamente son diferentes como grado de inteligencia, de percepción, de objetividad, de subjetividad. Por ejemplo, entonces descubre tipos psicológicos. Está hoy reeditado manualmente su libro Tipos Psicológicos. En otro video que hicimos está presentado el libro Tipos Psicológicos, que es uno de los manuales más importantes de Jung, donde él empezó descubriendo 4 tipos psicológicos básicos, luego descubrió otros más, que son 7 en realidad, y cómo debe desarrollarse cada uno de los tipos psicológicos, qué método educativo tiene que tener cada uno
de los tipos psicológicos. Bueno, es como, por ejemplo, para dar un ejemplo alegórico, si yo estoy en el colegio primario y tengo de primero a séptimo grado, no enseño lo mismo en primer grado que en séptimo grado, ¿no es cierto? Por lo tanto, los niños de primer grado tienen que aprender una enseñanza, los de segundo otra, de tercero, y así sucesivamente hasta séptimo grado. Por lo tanto, también así es en la humanidad. Cada ser humano que tiene distintos tipos de inteligencia desarrollada tiene que tener un tipo de enseñanza adecuada a lo que él es para proseguir su evolución. Claro, por ejemplo, un aporte que hizo Jung, que es muy importante, ¿no?, en relación a esto de los tipos psicológicos, es la diferencia entre introvertido y extrovertido. También otra de los aportes de Jung es el descubrimiento de los tipos psicológicos, ¿no? Los modos psicológicos. De cada tipo psicológico, los modos extrovertido o introvertido. O sea, cualquiera de los tipos psicológicos puede ser más introvertido, más extravertido o una combinación de los dos. No hay un puro extravertido o puro introvertido, sino hay una mezcla de los dos, y el equilibrio de esas dos funciones, de estar más en lo externo o lo interno, es parte del sistema de evolución, ¿no es cierto? Luego él se basó mucho en los mitos. Hoy hay un problema con el tema de los mitos, porque los periodistas, los novelistas dicen que los mitos es un invento o es una mentira, ¿no? No, los mitos eran un conjunto de conocimientos o de ideas orientadas con un lenguaje antiguo que contenían enseñanzas psicológicas, filosóficas. Por ejemplo, las parábolas del Evangelio, o muchos conocimientos de los pueblos antiguos que se daban a través de leyendas, mitos, cuentos de hadas, contenían enseñanzas psicológicas para la mentalidad de aquellos pueblos que comprendían esos mitos. Y uno estudió los mitos y extrajo de los mitos enseñanzas psicológicas para su sistema, y para el estudio de los sueños, especialmente. Ya había avanzado con el tema estudio de los sueños Sigmund Freud, con su famoso de los sueños, su libro famoso de los sueños en 1900, pero solamente tomando la sexualidad. Y una en Psicología y Alquimia, que es uno de sus grandes tratados, expande y desarrolla mucho más la idea de sueños, como lo hizo el antiguo sabio Artemidoro, que estudió mucho los sueños, y otros sabios también, Gastón Bachelard y otros sabios famosos modernos también, que los sueños, además de la sexualidad, además que tiene también eso, tiene otras connotaciones, la compensación del inconsciente y la guía que puede darnos el sueño a través de las intuiciones que tenemos en los sueños del desarrollo de nuestra conciencia personal. Así que es una de las partes más importantes del sistema de Jung, es entender qué significan los sueños. Dice Jung que los sueños son tal como se presentan. Ahora hay que estudiarlo en contexto, en el contexto del individuo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si un individuo sueña con una mesa, y no vamos a buscar el simbolismo de la mesa, sino preguntarle, bueno, dígame, para usted, ¿qué es una mesa? Entonces el individuo se pone en contexto, el paciente o el estudiante, y para mí la mesa es esto, lo otro, y va hilando y toda una idea, entonces va descubriendo qué significó en el sueño del individuo la mesa, por ejemplo. Claro. Bueno, usaba un método que es el de amplificación también. En relación eso que es justamente lo que vos has dicho, lo que yo expliqué recién es amplificación. Bueno, el principio de sincronicidad, sincronismo, que hoy está muy de moda, sincronismo, nadie sabe bien lo que es. Es una ley acausal. La idea de causa y efecto es la conocida. La ley acausal, o sea, no es causa una cosa de otra, sino que son dos causas que se encuentran por un nexo del mismo significado. ¿Saben cómo lo llamamos nosotros eso en Occidente? Casualidad. Uy, qué casualidad, estaba pensando con vos, me llamaste por teléfono y te iba a hablar. O de repente en la clase sentó una persona
que tenía una pastilla para la acidez y yo no tenía, y me dice, toma una pastilla para la acidez. Por ejemplo, bueno, sincronismo. Vieron que los espías dicen, vamos a sincronizar los relojes para encontrarnos a tal hora. Bueno, la ley de sincronicidad es uno de los grandes principios para la evolución del ser humano, muy bien estudiada por Jung, muy bien desarrollada en su método de estudio. En relación a esto, León, estamos viendo que el enfoque que tiene Jung, ¿no? Por lo que vos nos estás diciendo, ¿no? Qué papel tienen los sueños, qué papel tienen los sincronismos y la relación del inconsciente con el ego, es que es un enfoque muy positivo del inconsciente, ¿no? Totalmente positivo. En su famoso libro de Psicología y Alquimia, Jung tradujo los trabajos de los alquimistas. Vamos a ver esto de los alquimistas. ¿Quiénes eran los alquimistas? Está muy nombrado en la historia occidental de los alquimistas medievales y qué sé yo. Los alquimistas eran escuelas ocultas en la época medieval, eran perseguidos por la iglesia, entonces hacían química. Fueron los inventores de la química moderna. Tenían su pequeño laboratorio, trabajaban en familia, tenían el famoso atanor, la botella de Klein y todos los elementos que tiene la química moderna, pero su finalidad no era la química. Ellos decían que podían hacer oro en el laboratorio, del plomo convertirlo al oro, pero se referían al oro alquímico, o sea, a la conciencia, a la luz de la conciencia, ¿no? Y tenían métodos psicológicos avanzadísimos, pero ellos escribían y dibujaban en clave por la persecución a que eran sometidos. Y Jung fue el genio que descifró los libros de alquimia y tuvo la gran alegría de darse cuenta que coincidían con sus descubrimientos. Luego, en el libro rojo, que se ha publicado hace poco, pintó todos los dibujos que los alquimistas habían hecho y explicado en ese famoso libro rojo, que lo vamos a ir explicando también. Bien. Bueno, esto es más que una síntesis, ¿no?, de todo lo Bien, que es la psicología es una de introducción Jung. simple, sencilla, de lo que es el método de Jung. Como en América Latina no hay un instituto que enseñe el sistema de Jung, se enseñan otras psicologías, en español, en nuestra escuela enseñamos todo el sistema de Jung. Y este año, 2018, vamos a enseñar todo el sistema con distintos módulos, distintos métodos, con distintos videos que vamos a ir publicando. Y tanto Florencia como Nicolás, que ya en algunos videos pueden encontrar ustedes en nuestro canal, que van anticipando algo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy y al profesor también. Y nos vemos en nuestro próximo video. Nos vemos en nuestro próximo video y adelante con los faroles Bram Metal, como decía la gente de mi generación.